Pues vamos a empezar. El título del mensaje en esta mañana, queridos, es Precioso y despreciable. Precioso y despreciable. En las últimas 2 semanas hemos estado dando vueltas al tema de la Semana Santa y la Semana de la Pasión del Señor. Predicamos hace 2 domingos sobre el Domingo de Ramos, cuando Cristo entra triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. Y luego lo que hicimos en el retiro de la iglesia fue enfocarnos en los días de la Semana de la Pasión. Y el domingo pasado predicamos sobre la resurrección del Señor y también predicamos sobre la teoría del fraude y criticamos pues esta idea falsa de que los discípulos habían robado el cadáver de Jesús mientras los soldados estaban dormidos. Y lanzamos una crítica brutal contra aquella teoría. Hoy entonces queremos seguir nuestros estudios de 1 de Pedro y vamos a seguir enfocándonos en la maravillosa, bendita persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a ver que por un lado Cristo es amado, apreciado, atesorado, pero por el otro lado es odiado, menospreciado y rechazado. En el último sermón que prediqué en nuestras exposiciones, a partir de 1 de Pedro 2:6, cité a un joven predicador escocés llamado Robert Murray McCheyne, el cual se murió con sus 28-29 años. Y él dijo lo siguiente: el creyente es inefablemente precioso a los ojos de Cristo, y Cristo es inefablemente precioso a los ojos del creyente. Por un lado, Cristo es amado y celebrado y atesorado, por el otro lado es rechazado y odiado. Y el mensaje del Nuevo Testamento es que nuestro estado eterno depende de nuestra reacción tocante al Hijo de Dios, Jesucristo. Así que con esto en mente vamos a leer la Biblia en 1 de Pedro. Hemos echado de menos a Pedrito, ¿verdad? En estas semanas, 1 de Pedro, capítulo 2, leeremos del versículo 1 hasta el versículo 8, pero hoy estamos predicando del 6 al 8. 1 de Pedro 2, y si alguien quisiera leer en voz alta, del 1 al 8, predicando sobre el tema precioso y despreciable. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Menudo texto, menudo texto. Pues bien, estamos aquí de nuevo, estamos retomando las prédicas después de 3 semanas, por lo tanto un poco del contexto para orientarnos mejor. Estamos ya entrando en lo que sería la segunda sección de la carta. Pedro arranca predicándonos el Evangelio. El Padre nos ha predestinado, el Hijo ha derramado su sangre por nuestra expiación, como oró Bianca en esta mañana. El Espíritu Santo nos ha regenerado, la salvación es del Dios Trino, somos del Señor. Y este es el mensaje de los primeros 12 versículos del libro. Y luego Pedro lo que hace a partir del versículo 13, en el primer capítulo, es desarrollar la doctrina de la santificación, la doctrina del crecimiento cristiano. De la misma forma que nace un bebé y empieza a crecer, de la misma forma nosotros que hemos recibido el Evangelio empezamos a santificarnos delante de Dios. Y a partir del capítulo 2:4 hasta el 2:11, estamos en un subpunto, lo que llamamos un subpunto. Pedro sigue hablando sobre la santificación, pero entre los versículos 4 al 11 está haciendo hincapié
en la doctrina de la elección, santificación conectada con la elección de Dios. Y pues en nuestras predicaciones sobre este subpunto, predicamos sobre el versículo 4, destacando que Cristo es el elegido del Padre. Y luego en el versículo 5 vimos que también nosotros somos escogidos por Dios para ser santificados. Y ahora, en nuestro texto de hoy, en versículos 6, 7 y 8, vamos a hablar ahora de otro grupo, un tercer grupo. Primero vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar del pueblo de Dios, pero también un tercer grupo aquí que Pedro ha nombrado los que no creen, los incrédulos, los que no siguen a Cristo, los que no son sus discípulos. Y vamos a ver que la gran diferencia entre el Hijo de Dios y el hijo de las tinieblas es su perspectiva de Cristo, donde el creyente regenerado, nacido de nuevo, ve a Cristo y enseguida piensa en la palabra precioso, magnífico, glorioso, sublime. El incrédulo encuentra una piedra de tropiezo. Y así se cumple la escritura en Isaías 53, versículo 2, que dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Para algunos Jesús es precioso, la perla de gran precio, para otros es despreciable. Por esta razón el mensaje de hoy se llama precioso y despreciable. Recordemos las palabras de Simeón, aquel profeta del Señor, en Lucas 2:34. He aquí, este niño está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Vamos a dividir el texto en 3 puntos en esta mañana, versículos 6 al 8. Número 1. Precioso para Dios. Versículo 6. Precioso para Dios. Cristo es precioso para Dios. En segundo lugar, versículo 7. Precioso para los creyentes. Precioso para los creyentes. Y tercer punto, tristemente, tenemos que predicar de este tercer punto también, porque el texto lo exige. Despreciable para los incrédulos. Despreciable para los incrédulos. Versículos 7 al 8. Así que repito. 1. Precioso para Dios. Cristo es precioso para Dios. 2. Precioso para los creyentes. Versículo 7. Y en tercer lugar, despreciable para los incrédulos. Versículos 7 al 8. Vamos a orar al Señor y pedir que dé de su gracia en esta mañana para que su palabra llegue con poder a nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, no he subido aquí en esta mañana para dar a conocer mis magníficas teorías, Señor. Vengo aquí hoy con temor y temblor, Señor, como un siervo de tu texto, Señor, que tú has inspirado por tu Espíritu Santo. Señor, aquí no tengo ningún derecho, Señor, a proclamar hallazgos míos o opiniones mías, Señor. Te pedimos que tu palabra sea expuesta, predicada, compartida y aplicada a las almas aquí presentes, Padre. Te pedimos que el sermón sirva para la edificación de tus ovejas, que vean en Cristo hermosura y preciosidad. Y también te pedimos, Señor, que sirva para la conversión de los duros de corazón, de los incrédulos que están aquí recibiendo semana tras semana tu palabra y te están resistiendo, Señor. Te pedimos que hoy sea un día de salvación, que conquiste sus duros corazones para tu gloria, que los seduzcas con tu amor, oh Dios, y que lleguen a ver en ti algo dulce, precioso, tierno, glorioso en todos los sentidos. Que tu Espíritu Santo sople, porque yo puedo levantar mi voz y puedo moverme, Señor, y usar carisma humano, pero si tu Espíritu Santo no está soplando, en vano predico, en vano levanto mi voz, en vano abro las Escrituras en esta mañana. Que tú obres, Señor, que tú seas glorificado y que salgamos de este culto diciendo con una sola voz que Cristo es precioso. Te lo pedimos en el nombre de la piedra probada, la piedra angular Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Empecemos hoy entonces, queridos, con el versículo 6, hablando sobre el tema de que Cristo es precioso para Dios. El versículo 6 dice lo siguiente:
Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Bien, antes de analizar el contenido de la profecía en sí, tenemos unas palabras por lo cual que empiezan la carta, bueno, este pasaje en sí. Y Pedro aquí emplea esta expresión para dar a entender que lo que él va a enseñarnos a nosotros, bueno, a la iglesia perseguida de Turquía, lo que él va a enseñar está en consonancia con la doctrina del Antiguo Testamento. Pedro no está predicando nada nuevo, no está inventando doctrinas ni conceptos humanos, está predicando conforme a la palabra de Dios. Y hemos visto esto en varias ocasiones en nuestro estudio de la epístola. Él quiere decir que Cristo es el Mesías profetizado por el Antiguo Testamento. Y mira, podemos aquí montar un culto entero dedicado y versículo por versículo sacado del Antiguo Testamento, donde dice que Jesús es el Mesías y Jesús cumple las escrituras mesiánicas. He nombrado aquí 4 profecías mesiánicas sacadas del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Podría montar aquí una lista de cientos de versículos, pero con estos 4 pues podemos estar satisfechos. Primera profecía mesiánica, Génesis 3, versículo 15, dice la palabra del Señor. Dios está hablando al diablo. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está profetizando de Cristo, que Cristo va a destrozar a Satanás, pero Satanás va a atacar a Cristo también. La primera profecía mesiánica. Luego, Génesis 22, 18, segunda profecía mesiánica. El Señor dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo nos dice en Gálatas 3, versículo 16, aquella simiente se llama Cristo. Cristo es la simiente. Se cumple en Isaac y luego nacerá Jesús. Y luego, Génesis 21, 12, otra profecía mesiánica, Dios dice a Abraham que en Isaac será su descendencia, no en Ismael. Y cuando tú lees la genealogía de Lucas, en Lucas capítulo 3, Lucas recalca que Jesús, según la carne, es hijo de Isaac, bueno, hijo de David, pero antes que David, Isaac o Ismael. Es hijo de Isaac. La profecía mesiánica se cumplió. Y una cuarta profecía mesiánica del libro de Génesis, Génesis 49, versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Jesús entonces iba a nacer en un momento. Silo significa paz, el hombre de paz. Y en Isaías 9:6 dice que el Mesías será llamado príncipe de paz. Cristo es Silo, el hombre de paz. Y la profecía de Génesis dice que el Mesías nacerá cuando el pueblo de Dios tiene un reinado. Cristo nace en una época cuando hay reinado en Israel. Las profecías mesiánicas se cumplen al pie de la letra. Apenas os he nombrado 4. Del primer día, cada profecía se cumple a la perfección en Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, Pedro no está predicando ninguna doctrina nueva. Pedro no se despierta por la mañana pensando, a ver qué voy a contar a la iglesia hoy, a ver qué invento, a ver qué teoría se me ocurre en esta mañana. No, Pedro predica conforme a la palabra del Señor. Y ahora va a citar un pasaje mesiánico sacado del libro de Isaías, capítulo 28, 16. Y ahí lo tenéis escrito, dice, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Es una frase textual de Isaías 28, versículo 16, hablando acerca del Mesías. La profecía original surge en un contexto de corrupción sociopolítica. Israel está dependiendo de Egipto, porque vienen los asirios, van a atacar a Israel, y lo que hacen los dirigentes judíos, en vez de clamar al Señor y pedirle a Dios ayuda, deciden depender del poder de Egipto. Y envían un WhatsApp a Faraón: oye, Faraón, échanos aquí un cable, ayúdanos a salir de esta situación. Dios ve entonces que el pueblo ya no confía en él. Hay apostasía a nivel sociopolítico, a nivel religioso. Y en medio de la apostasía, Dios dice a los dirigentes del pueblo: al entrar en pacto con Egipto, habéis hecho un convenio con el Seol, un pacto con la muerte. Y Dios profetiza destrucción venidera. Y a la vez el Señor profetiza que yo levantaré en Sión una piedra escogida, preciosa. En medio de la apostasía, Dios suelta una profecía mesiánica para enseñarnos una gran verdad. Nuestra fortaleza no depende de la astucia de los hombres. No necesitamos depender del poder de Egipto, ni tampoco del brazo de Faraón. Tenemos que depender del poder de Dios, su promesa, en su Cristo, y por la fe confiar en el Señor. Y es aquí donde vemos claramente lo que el Padre piensa acerca de su Hijo. Fijaros en estos adjetivos hermosos que Dios emplea para describir al Hijo de Dios. Él es principal, preeminente, el primero, el más destacado, el más importante. Él es escogido, Él es precioso. Cuando el Padre se pone a pensar en su amado Hijo, lo único que se le ocurre al Padre es soltar alabanzas. No puede hacer nada sino alabar a su Hijo, porque es perfecto y glorioso y magnífico y digno de loor. Y el Padre no hace nada sino alabar una y otra vez la gloriosa persona de su Hijo. En el día del bautizo de Jesús, está en el Jordán con Juan el Bautista, aquel hombre que estaba bien vestido con su vestido de camello, y de repente desciende una paloma, el Espíritu Santo, y de repente se abren los cielos y se oye una voz, la voz de Dios Padre, y Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estoy satisfecho en Él. Y luego, cuando estamos en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, está Jesús, Moisés y Elías aparecen. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y están Pedro, Jacobo y Juan, y de repente una luz radiante cubre a los discípulos, y de repente una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd. Ahí está Moisés, ahí está Elías. A Él oíd. A Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de los profetas. Dios, cuando piensa en su Hijo, ¡wow!, se le estalla el corazón de alegría y de gozo. Y por esta razón, Dios va a honrar a un hermano, una hermana, una iglesia que glorifica a Jesucristo. Y el Espíritu Santo está 100% de acuerdo con el testimonio del Padre. Creemos en el Dios Trino. El Padre ama al Hijo. Y el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús en Juan 16, 14, dice que Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y cada domingo el Espíritu Santo está usando la palabra, las alabanzas, las oraciones, para provocar en nosotros alabanza a Cristo, para glorificar a Cristo.
el Espíritu Santo está de acuerdo con el testimonio del Padre. El Padre dice que el Hijo es escogido, precioso, principal, y el Espíritu Santo dice, amén. Así es perfecto, es glorioso, y el propósito del Espíritu Santo en este mundo es glorificar al Hijo. Por lo consiguiente, un hermano, una hermana llena del Espíritu Santo no deja de hablar de Cristo. No puede. Se va por la calle alabando a Cristo, pensando en Cristo, meditando en Cristo. La prueba del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no es que tiremos 24 horas al día hablando solamente en lenguas. La prueba verdadera es que estamos tan absorbidos, tan llenos del Espíritu que sale Cristo, 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 Cristo. Y no podemos dejar de alabar el nombre de Cristo. Fijaros, queridos, en los adjetivos que emplea el Espíritu Santo en esta epístola para referirse a Cristo. Cuando predicamos en el capítulo 1, el versículo 19, cuando dice, habla de la sangre de Cristo, el Espíritu Santo añade un adjetivo. La sangre preciosa. ¿Ves? El Espíritu Santo no solo dice cosas bonitas al pensar en el Hijo de Dios. Tú sabrás que estás lleno del Espíritu Santo porque estás obsesionado. Estás totalmente inmerso en Cristo, Cristo, Cristo. El Padre dice que el Hijo es ¡wow! Espectacular. El Espíritu Santo dice que el Hijo es ¡wow! Glorioso. Y si tú has sido regenerado por el poder del Espíritu de Dios, en ti estás gritando ¡amén! Así es, Él es glorioso y magnífico en todos los sentidos. Él es precioso. El Padre piensa en su Hijo y solamente puede decir cosas bonitas. Cristo es magnífico. Y por esta razón tenemos esta frase final. El que creyere en el Hijo, en Cristo, no será avergonzado. Puesto que el Hijo es intachable, inmaculado, incontaminado, perfecto en todos los sentidos. El Padre escogido que el Hijo sea la fuente de salvación para su pueblo redimido. De esta forma el Padre glorifica al Hijo en nuestros días. Mientras tú y yo estamos aquí reunidos en esta mañana, hay millones de personas alrededor de este planeta glorificando a Cristo. El Padre ha cumplido su promesa. Él prometió gloria a su Hijo, que iba a dar gloria entre todas las naciones. Y aquí en Almería, esta predicación es un testimonio vivo de que Dios sigue cumpliendo su profecía. Está glorificando a su Hijo, no solamente en España, sino en todo el planeta. Y más allá de la tierra, ahora mismo en el cielo hay una multitud incontable que no deja de cantar gloria a Dios y a su Cordero. Dios ha glorificado al Hijo. Por lo tanto, queridos, defendamos con celo espiritual el mensaje del Evangelio. Es por medio de la proclamación del Evangelio que Dios glorifica a su Hijo. Y por esta razón, todos vosotros que habéis nacido de nuevo, que habéis abrazado el Evangelio, glorificáis a Cristo sin cesar. Tenemos que tener un celo bíblico por el Evangelio cristiano, por la suficiencia de Jesucristo en todas las cosas. Porque si tú y yo intentamos modificar el Evangelio, estamos frustrando el propósito del Padre en glorificar a su Hijo. Por esta razón dije hace un mes más o menos, no podemos tener comunión espiritual con los que añaden al Evangelio o con los que quitan del Evangelio, porque están metiéndose con el plan de Dios en glorificar a su amado Hijo.
Y cuando negamos la doctrina de la suficiencia del Hijo, nos estamos convirtiendo en enemigos del Padre. ¿Quién añade hoy al Evangelio? Mira, la Iglesia Católica Romana, diciendo que María es corredentora y comediadora, diciendo que tenemos que ser salvos mediante la justicia de Cristo y mediante nuestras buenas obras. Es añadir al Evangelio. No podemos tener comunión porque están atentando contra la suficiencia de la piedra escogida preciosa. No podemos tener comunión, lo siento. Pero tampoco podemos tener comunión con los que quitan del Evangelio, los liberales que niegan todo, que dicen que Jesús no resucitó literalmente, sino metafóricamente, simbólicamente. No podemos tener comunión si no es comunión en el Evangelio. Y nosotros que estamos aquí hoy salvos, aunque tengamos a seres queridos perdidos, no hay comunión espiritual verdadera. Porque no estamos unidos en el Evangelio. Sí hay unidad en la sangre, pero no hay unidad en el Evangelio. Por lo tanto, defendamos el Evangelio bíblico. Porque al defender el Evangelio, al proclamar el Evangelio de la suficiencia de Cristo, estamos honrando al Padre. Y el Padre respaldará a una iglesia, un hermano, una hermana que vive para su gloria. Defendamos la proclamación de la palabra de Dios. Si distorsionamos el Evangelio, estamos bajo el anatema apostólico. Gálatas 1:9. Si alguien predicase otro evangelio, aun si fuera un ángel enviado desde el cielo, sea anatema. La suficiencia de Cristo es una doctrina cardinal de nuestra fe. Defendamos el evangelio para la gloria de Cristo y la gloria de su Padre. Cristo, pues, en primer lugar, es precioso para el Padre. Y por esta razón es la fuente de salvación, porque es magnífico y excelente. Ahora, en segundo lugar, versículo 7, Cristo es precioso para los creyentes. Dice el versículo 7, la primera parte. Bueno, leo el 6 también. Por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, está hablando los creyentes, los regenerados, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Él es precioso. Bien. Pedro dice que si creemos en el Hijo, no seremos avergonzados. Ahora bien, alguien podría objetar aquí y decir, espera un momento, los hermanos en Turquía están siendo perseguidos y avergonzados públicamente por su confesión de fe. Entonces, ¿cómo es que Pedro aquí dice que si para nosotros Cristo es precioso, no seremos avergonzados? Está pensando en términos eternos, está pensando en la eternidad. Tú aquí abajo vas a sufrir, lo siento. Si tú vas a vivir santamente para la gloria de Dios, vas a tener enemigos, la cosa como son. Dijo un predicador esta semana que vi, decía, si tú predicas el Evangelio y los fariseos y los saduceos no se enfadan contigo, es que no has predicado el Evangelio. A saber, vamos a tener enemigos si predicamos la palabra y vivimos de forma santa. Vamos a ser avergonzados en esta tierra, sí, pero desde la perspectiva divina, cuando vuelva el Señor, no seremos avergonzados. Pero los que aquí en este mundo no aman al Señor, no siguen al Señor, sí serán avergonzados en la era venidera. Entonces, aquí en el versículo 7, Él es precioso. Se ha usado la misma palabra que en griego 2 veces en cuestión de 2 versículos. En el versículo 6 es la opinión del Padre. El Padre dice que el Hijo precioso. Y en el versículo 7, los creyentes compartimos la opinión de Dios, la perspectiva de Dios. Pero si tú y yo somos malos, y depravados, y caídos, y sinvergüenzas, ¿cómo es que tú y yo ahora pensamos que el Hijo es precioso? Si somos tan depravados por naturaleza, ¿cómo puede ser? La respuesta reside en el Espíritu Santo. El Padre envió a su Espíritu a nuestro corazón y ahora confesamos
que el Hijo es bello y hermoso y magnífico. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en los escogidos, en su pueblo, en su iglesia. Todo ha cambiado. Antes Cristo para ti no era nada, un aburrimiento, y ahora Cristo es la perla de gran precio. Cuando Cristo entonces es nuestra perla de gran precio, mira, estamos dispuestos a perderlo todo por amor a Él. Por esta razón hay misioneros en el mundo, queridos, ahora mismo, que teniendo buenos trabajos, ganando 2.500, 3.000 pavos al mes, de repente deciden un día venderlo todo, crucificarlo todo, se levantan, van al otro lado del mundo para morir en el anonimato. ¿Por qué lo hacen? Porque Cristo es su perla de gran precio. Mira, no todos aquí vamos a ser misioneros ni evangelistas, pero sí, cuando Cristo es el tesoro de nuestro corazón, Cristo mata los ídolos de nuestro corazón, la codicia, la avaricia. Nosotros aquí, mire, ya el mes que viene, ahora mayo, habremos llevado aquí unos 6 meses y mira, hemos podido ver en la iglesia del Señor entre todos vosotros, hermanos, un gran espíritu de generosidad, hermanos dadivosos. Gente donde no reina codicia ni avaricia. Gente que no está atada por amor a las cosas materiales. Es la obra del Espíritu Santo del Señor. Porque cuando Cristo es tu perla y Él está coronado en tu corazón, no necesitas sentirte más que nadie. Yo puedo mirar a Ignacio y en la carne, como un ser humano, puedo ver a Ignacio como, pues, un rival, un competidor, un adversario, un enemigo. Y para afirmarme a mí mismo, necesito ser más rico que él, más listo que él, tener más coches que él. Pero cuando Cristo es el Rey de mi corazón, cuando nazco de nuevo, Ignacio ya no es un enemigo, sino un hermano, perdonado por la sangre de Cristo. Y todo lo que me sale del corazón es bendecirlo y amarlo. Entonces, hermano, a nivel muy práctico, el amor bíblico es muy práctico. ¿Qué haces tú a nivel práctico para bendecir a tus hermanos en la fe? Una persona conquistada por el amor de Cristo es una persona generosa, dadivosa. Gracias al Señor, no he comentado a algunos hermanos. He estado predicando en estas semanas, ¿no? Sobre, hace 2 domingos, los hombres de la aldea cerca de Betania, que dejaron a sus 2 burros, ¿no? La asna y el pollino. Y fíjate qué generosidad. Los discípulos necesitan los burros, necesitan los asnas. Claro, cuesta dinero un asna. Sin embargo, fíjate en qué clase de generosidad que permiten que los discípulos se lleven los burros. ¿Ves? Hay generosidad, hay un espíritu dadivoso. O también en el retiro hablamos del hombre con el cántaro de agua en su cabeza. Y los discípulos dijeron, mira, el maestro tiene necesidad de celebrar la Pascua en nuestra casa. ¿Y qué dijo el hombre? Pues ánimo, adelante, podéis cenar en nuestra casa. ¿Ves? Es hermoso que cuando tú ves que Jesús es precioso, sin tú saberlo, poco a poco, al ir siendo santificado, tú empiezas a ser hermoso también, en plan espiritual, ¿no? Claro está, yo llevo 15 años en el Señor y sigo igual de feo que el día que nací de nuevo, ¿no? Gracias, nadie ha dicho amén. Eso sí, un alivio. Pero espiritualmente, cuando percibimos y contemplamos la belleza de Cristo, espiritualmente nos vamos siendo transformados para su gloria. Y esta generosidad, dadivosidad, no sale de forma espontánea. Son señales de una verdadera conversión al Señor. Entonces, dice Pedro, para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Estáis de acuerdo con el testimonio del Padre? ¿Estáis de acuerdo con el testimonio del Espíritu? Precioso, precioso, precioso. Y literalmente en el griego es muy bonito porque la traducción literal sería, para vosotros los que creéis, Jesús es la preciosidad. Qué hermoso, ¿eh? Él es una perla, Él es un tesoro, Él es precioso y no hay nadie más precioso que nuestro Salvador Jesucristo.
Me encantaría parar aquí, hermanos, cerrar mi carpeta, cerrar la Biblia, sentarme, ir a comer y volver a casa. Me encantaría dejar de predicar ahora mismo, porque hemos hablado del Padre, hemos hablado de los creyentes. El Padre dice, ¡buah! ¡Precioso! Los creyentes dicen, ¡precioso! Pero como dije al principio hay un tercer grupo. Y yo no soy el Señor de la Biblia. Yo estoy sujeto al texto bíblico. Tengo que ser un esclavo del texto bíblico. Y el Espíritu Santo me exige a que siga predicando. Porque hay un tercer grupo que sale mencionado en el versículo 7 y en el versículo 8. Y ahora se me va a partir el corazón. Y a todos los que somos creyentes nos va a doler estas verdades que ahora hemos de compartir. Pero es la palabra del Señor. Tenemos que hacer caso a la Biblia. Cristo es precioso para el Padre en primer lugar. Es precioso para los creyentes en segundo lugar. Pero. En tercer lugar, Cristo es despreciable para los incrédulos. Versículos 7 al 8. Cristo es despreciable para los incrédulos. No me gusta aquí la palabra pero. No me gusta. Hay veces en la Biblia donde la palabra pero es espectacular. Por ejemplo, cuando predicamos a finales del capítulo 1, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. A mí me gusta la palabra pero, me gusta la palabra más. Aquí confieso que no mola tanto. ¿Por qué? Porque a todos nosotros, que somos del Señor, a todos nos encantaría que todo el mundo fuese salvo. Nos encantaría que todos disfrutasen de la salvación que hay en el Señor. Nos encantaría que todos saboreasen algo de la belleza del Señor que tú y yo hemos experimentado. Nos encantaría eso. Pero las cosas como son. No creemos en la doctrina falsa del universalismo. No creemos que todos van a ser salvos. No creemos que el diablo va a ser salvo como enseñan algunos. Pedro se dirige aquí a creyentes turcos perseguidos y quiere fortalecerlos en su lucha, en medio de su batalla por la fe. Y ahora él va a hablarles a los hermanos con el fin de fortalecer sus almas, porque están bajo ataque, están siendo perseguidos. Y en realidad, así también se están cumpliendo las Escrituras. De la misma forma que Cristo fue profetizado, también la enemistad de los malhechores también fue profetizada. Mira, la Biblia apenas empieza y ya tenemos a Caín, un hijo de las tinieblas, ¿qué hace con su hermano Abel? Se carga a Abel. ¿Por qué? Porque era un hijo del diablo y Abel era un hombre de luz. Y luego pasamos a considerar el ejemplo de Ismael e Isaac. Ismael, hijo de la carne, empieza a burlarse, meterse con Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. Y así sucesivamente, a lo largo de toda la Biblia, la historia de la salvación es una enemistad continua entre los hijos del diablo y los hijos de la luz. Por lo tanto, Pedro quiere consolar a los hermanos, para que ellos entiendan que lo que están sufriendo no es algo raro. Lo extraño sería si no sufriesen, si no fuesen perseguidos. Y Pedro aquí va a emplear dos profecías para corroborar su tesis. Versículo 7, la segunda parte dice: pero para los que no creen, primera profecía, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando dice aquí los edificadores desecharon, está hablando de los judíos, sobre todo de sus dirigentes. La piedra, Cristo, rechazado por los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y versículo 8, Cristo es piedra de tropiezo, roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados.
La primera profecía está sacada textualmente de Salmo 118, versículo 22. Y la segunda profecía, el versículo 8, está sacada de Isaías capítulo 8, versículo 14. Y en ambas profecías, las profecías van dirigidas hacia los dirigentes del pueblo de Dios. Rechazaron al Mesías, mataron y crucificaron al rey de Israel. Hemos estado estudiando este tema a lo largo de las últimas 2 semanas, aquí en el domingo y también en el retiro. ¿Por qué entonces deciden desechar al Mesías? ¿Por qué rechazan a Jesús de Nazaret? ¿Por qué no deciden abrazar a Cristo, aclamar a Cristo y alabar a Cristo como hacemos nosotros? Pues he apuntado 3 razones. En primer lugar, rechazaron a Cristo por su persona. ¿Por quién era? Fijaros, queridos, Jesús no nace en Atenas, la gran capital filosófica del mundo antiguo. No nace en Roma, la gran capital imperial, potente del primer siglo. No nace en Jerusalén, la capital religiosa del pueblo de Dios. Nace en Belén. ¿Y Belén qué es? ¿Qué Belén? Belén no es nada. Es un pueblo insignificante. Y nace de una mujer insignificante. Y peor aún, no nace en un hotel, no nace en una casa, no nace en un hospital, no nace en urgencias, nace en un pesebre, en un establo que olía seguramente excremento de vaca, de oveja, olía fatal. Cristo era un escándalo. ¿Cómo puede el Mesías de Israel, el Cristo de Dios, nacer como un hijo de un carpintero, según el refrán que decían en los días del Señor? Muchos creían erróneamente que Jesús iba a llegar y matar a los romanos, quitar el yugo de Israel y liberar a la nación. Pero Cristo llega en humildad, montado en un pollino, no en un caballo blanco, y por lo tanto hay un escándalo. Se escandalizan ante el anuncio de Cristo. Y fijaros también, hay un momento en los evangelios cuando Cristo acaba de alimentar a una gran multitud y enseguida quieren proclamar a Cristo Rey. ¿Y qué hace Cristo? Se esconde, desaparece. Como dice Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo. De otra manera, pues mis discípulos tomarían armas y pelearían, pero no es de este mundo. Y como Cristo no encajaba en su teología humanista prefabricada, desecharon a Cristo por su persona. Jesús, el hijo del carpintero, no puede ser el Mesías. En segundo lugar, rechazan no solamente a la persona de Jesús, en segundo lugar, rechazan sus enseñanzas. No podían soportar que un simple ser humano se autoproclamase Dios. Los líderes judíos dicen en Juan 10, versículo 33, tú, siendo hombre, te haces Dios. Y por esta razón querían apedrear a Cristo. ¿Os acordáis de esta frase impactante, fuertísima, cuando dice en Juan 8, 58, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy? Madre mía, ¿tú sabes lo que es decir esto en un contexto judío? Esta mañana estaba reflexionando en un versículo que comenté a mi esposa, cuando Jesús dice, Felipe, tanto tiempo estoy contigo y me dices, enséñame al Padre. De cierto te digo, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A veces perdemos el escándalo, pero digamos que Ramón se pone ahora en pie y dice a la congregación, convencido, y Ramón dice, ¡palabra de vida! El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acabamos con Ramón. De verdad, tenemos que recuperar el escándalo. ¿Cómo puede un ser humano que anda entre nosotros colocarse al mismo nivel que Dios? Con razón se quedaron escandalizados y dijeron que ningún hombre jamás ha hablado como este en Juan 7:46. Yo no puedo predicar en esta mañana diciéndoos antes de que Abraham fuese, yo soy.
cuando nos topamos con Cristo, estamos entrando en una esfera muy distinta. Rechazan a la persona de Jesús, rechazan las enseñanzas de Jesús, y en tercer lugar, rechazan la muerte de Jesús, o mejor dicho, el significado de la muerte de Jesús. Se opusieron al Señor, y fíjate qué falta de misericordia, implacables eran, que incluso Él crucificado, desnudo, reventado, siguen burlándose de Él. Y cito aquí Mateo 27, versículo 42, los enemigos del Señor están hablando. A otro salvó. A ver ahora si a sí mismo se puede salvar. Si Él es el rey de Israel, y claro, Jesús está escuchando todo. Si Él es el rey de Israel, descienda ahora y creemos en Él. Él confió en Dios, pues que lo libre si quiere, porque Él ha dicho, yo soy hijo de Dios. Hasta el fin burlándose de Cristo. Y hasta el día de hoy seguimos rechazando la locura de la cruz. ¿Por qué? Porque los judíos, al abrazar la cruz, están diciendo que sus buenas obras no sirven de nada. Todo el sistema judaizante estaba basado en la presuposición de que mis buenas obras me van a ganar salvación. Y el mensaje de la cruz dice: la justicia de Dios se concede exclusivamente en Jesucristo, no en tus obras. Y por lo tanto no podían soportar el mensaje de la cruz, porque Cristo es el fin de la ley para justicia, no el judaísmo. Y los gentiles tampoco podían abrazar el mensaje. Para los griegos era locura. ¿Por qué? Porque primero están hablando de un Dios que desciende al mundo de carne. Esto ya es una ofensa en sí. ¿Qué pinta Dios andando entre nosotros con un cuerpo? Pero en segundo lugar, que Dios fuese crucificado, que Dios sangrase, que Dios muriese y fuese sepultado. Esto no entra en la cabeza de un incrédulo gentil. Y por lo tanto, el mensaje de la cruz sirve para derribar el orgullo y la prepotencia de la elegancia filosófica y sabiduría del hombre. Hasta el día de hoy, todos, si no somos del Señor, seguimos siendo o judíos o gentiles, rechazando la cruz de Cristo. A nivel ético, todos nos creemos buenos. No hay un solo ser humano en Irlanda, en el Reino Unido, que se cree bueno. Todo que se cree malo. Todos se creen buenos. Tú pregúntale, mira, ¿quién amaría? Haz una prueba esta tarde. Habla con uno de tus amigos, de tus amigas, que no conoce al Señor. Pregúntale, oye, si es verdad esto del cielo y del infierno, ¿a dónde irías tú? ¿Y por qué? Yo iría al cielo, te van a decir, porque nunca he matado a nadie. Es un judaizante. Es un judaizante contemporáneo secularista, basando su salvación eterna en sí mismo. Nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca he tomado el nombre de Dios en vano, nunca me he acostado con una mujer que no fuese la mía, por lo tanto voy al cielo. Judaizante. Es un judaizante contemporáneo. El mensaje del Evangelio aplasta esta mentira. Somos salvos por la justicia de Jesucristo exclusivamente. Alguien dijo anoche en el culto de oración, no sé quién fue, pero alguien dijo en algún momento, Cristo mi justicia. Así es. Cristo es nuestra justicia. Se cuenta del hermano John Newton. Iba andando un día por el campo, desesperado en cuanto a la seguridad de su salvación. Había pecado, pensó que había perdido su salvación y él no tenía seguridad de su salvación. Y mientras él iba andando por el campo, miró a los cielos y dice que aquí se abrieron los cielos y vi al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y oí una voz que me decía, ahí está tu justicia. Mi justicia está sentada a la diestra del Padre. Y el momento que John Newton aprendió aquella verdad, un guerrero del Señor hasta el fin.
Nuestra justicia está en Cristo. Pero los judíos y los gentiles siguen creyéndose buenos. Las únicas personas que se creen malas somos nosotros, los degenerados. Y lo decimos gozosamente porque Dios salva a gente mala. Los judíos y gentiles también rechazan a Dios, no simplemente a nivel ético, sino también a nivel intelectual, creyéndose más sabios que Dios. No, esto de que solo hay salvación en la cruz, no. Ese es un mensaje muy ofensivo. ¿Qué pasa con los budistas, los hindúes, los musulmanes y las otras religiones? Solo la cruz, no, esto es exclusivo, no podemos aceptar esto. ¿Y qué hacemos? Pues montamos otras escuelas religiosas y filosóficas negando la perfecta obra del Hijo. Y finalmente a nivel existencial, la mentira de mentiras. Nos creemos autónomos e independientes. La típica frase que tú escuchas hoy en día entre la juventud. Pues yo soy mi dueño, mi cuerpo es mío, nadie tiene el derecho de decirme a mí lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Es un pretexto prepotente, arrogante, judío, gentil, para esconderse de la ofensa de la cruz de Cristo. Cristo llega con sus santas exigencias. Arrepiéntete, cree en el Evangelio y serás salvo. Y montamos pretexto tras pretexto con el fin de rechazar a Jesús. Jesús fue rechazado hace 2000 años. Hoy día, en el siglo XXI, Cristo sigue siendo rechazado. La gente odia a Cristo. Ama a Cristo Barbie, a Cristo Peluche, a Jesús Mariposa. Detestan al Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque la cruz penetra hasta lo más fondo del corazón y derriba ídolo tras ídolo, egoísmo, arrogancia, prepotencia, y la cruz nos deja desnudos ante Dios para que clamemos a Él por misericordia. Y puesto que el pecador no quiere humillarse, inventa pretextos filosóficos y religiosos para no doblar la rodilla ante Cristo. Por esta razón, Caín mata a Abel. Por esta razón dice Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El pecador, ¿qué es lo que quiere? Quiere que lo dejen en paz. Déjame en paz. Mi vida es mía. ¿Quién eres tú para meterte conmigo? La voz del hombre caído, maldito. Y puesto que no soporta las exigencias santísimas de la cruz, ¿qué hace con Cristo? Se levanta y crucifica al Señor y proclama la muerte de Dios. Dios ha muerto, dice Nietzsche, lo hemos matado. Todo lo que hay en el hombre pecador rechaza la luz. Por esta razón, los hermanos en Asia Menor están siendo azotados y perseguidos por gente desobediente, que ama las tinieblas, que se deleitan en el pecado, que no quieren doblarse la rodilla, y por esta razón persiguen a los hijos de la luz. Entonces una pregunta, ¿por qué Pedro evoca la doctrina de la predestinación en este contexto? Porque es un texto fuerte, un texto difícil de aceptar. Yo te digo en esta mañana, yo me imagino que la gran mayoría de vosotros sois salvos, hermanos, porque os conozco desde hacía 6 meses y vemos fruto de arrepentimiento. Pero si tú estás aquí no eres salvo, porque hay gente que no es salva entre nosotros. Yo diría, si yo no fuera salvo en esta mañana, hay pocos textos bíblicos tan espantosos como este que ahora tenemos por delante. Dios, por pura gracia, salva a un pueblo para la gloria de su amado Hijo. El peor juicio que Dios puede derramar sobre un pecador encerrado en sí mismo, gloriándose en su orgullo y prepotencia y lujuria y placer sensual. El peor juicio es que Dios permita que el pecador siga los dictados de su caído corazón. Si yo no fuera del Señor, yo estaría temblando en esta mañana. Y Pedro, ¿os acordáis, queridos? Es un pastor. Pedro no es un filósofo, Pedro no es un teólogo sistemático. Pedro está escribiendo a un pueblo perseguido, reventado, y él quiere consolar a la iglesia, porque están siendo azotados. Y la semana pasada, cuando volví a casa pensando en este texto, escuché un vídeo muy cortito de John Piper,
Y él explica la razón por la cual Pedro evoca aquí la doctrina de la predestinación y dice lo siguiente. Estoy traduciendo del inglés. De esta manera, los creyentes turcos, a pesar de su situación, podían seguir confiando en la soberanía del Dios Altísimo sobre todo. Aunque los hermanos estuviesen bajo ataque, podían creer que el sol seguía brillando encima de las nubes. Yo sé que aquí en España no sufrimos persecución, hay que ser realistas. No sufrimos, alguien te dice sufre por el Evangelio aquí en España, eso suena poco. No sufrimos nada, sobre todo de lo que comentaron los hermanos anoche en la oración, no sufrimos nada. Pero cuando tú estás siendo azotado y perseguido por causa del Evangelio y ves enemigos por todos lados y te odian y están enterrando vivos a tus niños, ¿qué necesitas saber? Tú necesitas saber que Satanás no está en el trono. Tú necesitas saber que ahí en el trono está sentado alguien 100,000 veces más poderoso que Nerón. Alguien más poderoso que el Imperio Romano. Y por lo tanto, a través de la doctrina de la elección, Pedro no está montando aquí una teoría filosófica, está consolando a creyentes para que sigan adelante en la lucha. Dios entonces, en base a su hermosa elección en Cristo, decide salvar a un pueblo para gloria suya, pero, según lo que está escrito en Romanos 9:22, hay otros corruptos, malvados, y Dios permite que sigan en sus caminos con el fin de manifestar en ellos su perfecta justicia. Si yo no fuera del Señor, yo estaría temblando. Yo estaría temblando en esta mañana. Tú no estás en el trono, pecador. Tú no estás reinando. Hay alguien más fuerte que tú. Y se llama el Señor Dios Todopoderoso. Wayne Grudem dice lo siguiente en su libro, el que di a Eva anoche. Cuando él toca el versículo 1 de Juan 2:8, él dice lo siguiente enseguida. A pesar del hecho de que retrocedemos ante esta doctrina, debemos tener mucho cuidado con nuestra actitud hacia Dios y hacia estos pasajes de la Biblia. Nunca debemos empezar a desear que la Biblia hubiera sido escrita de otra manera, ni que no contenga ciertos versículos. Es más, si estamos convencidos de que estos versículos enseñan reprobación, estamos obligados a creerla y aceptarla como justa de parte del Señor, aunque con todo nos haga temblar de horror al pensar en ella. El hermano ha dado en el clavo. Nunca debemos desear que la Biblia fuese escrita de otra manera. Y aquí, hermanos, en esta mañana os confieso un pecado personal mío. Yo confieso que, como predicador, hay textos en la Biblia que yo no quiero predicar. Pero la belleza de la predicación expositiva, sistemática, versículo por versículo, es que tú te tienes que sujetar al texto bíblico. Y aunque te guste el versículo, o no te guste el versículo, te ves obligado a proclamar el versículo porque es la sabiduría de Dios. Y confieso mi pecado delante de vosotros. Y confesé mi pecado ante los hermanos la semana pasada en la reunión de pastores, pensando en este versículo. Y dije textualmente, no tengo ganas de predicar de este versículo. Pequé. Si Dios lo dice, es perfecto, es loable, es correcto. Estamos nadando aquí en aguas profundas, en aguas misteriosas, y la conclusión práctica de todo esto, hermanos, es, si tú eres del Señor Jesucristo en esta mañana, oh, alaba a Dios, da gloria al Señor por haberte salvado, alábale por la regeneración y por haber hecho de ti una nueva creación. Si tú no eres del Señor en esta mañana y no sigues a Dios y eres el Dios de tu propia vida, a temblar en esta mañana, como está escrito en Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión y espanto sobrecogió a los hipócritas. Repito,
Los pecadores se asombraron en Sión y espanto sobrecogió a los hipócritas. Con toda seriedad te lo digo en esta mañana, delante del Señor. Hoy podría ser la última vez que Dios venga llamándote a ti a arrepentirte. Hoy podría ser la última oportunidad que el Padre te lance. Y te ruego con el corazón quebrantado. Y te ruego con lágrimas en mi alma y mi corazón. Arrepiéntete. Corre a Cristo. Renuncia a tu propia deidad y cree en Él. Abraza la cruz y pide perdón por tus pecados. Hoy, joven, inconverso, perdido, hoy podría ser el último día que Dios pelee contigo. No vaya a ser que endurezcas como Faraón, totalmente réprobo, incapaz de convertirse, insensible, maldito, habiendo cometido el pecado imperdonable. Como escrito está, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si eres un enemigo del Evangelio, arrepiéntate en el nombre del Señor. Cree en Cristo, abraza a Cristo, y todos estos pretextos religiosos y filosóficos y egoístas que has montado, a derribarlos ahora en el nombre del Señor. A doblarte la rodilla delante de Cristo y a proclamarle Señor glorioso, magnífico y precioso sobre todas las cosas. Hoy podría ser el último día que Dios pelee contigo. No vayas a ser como Faraón, no vayas a ser como los que fueron destinados a condenación eterna. Dios pelee en esta mañana con los incrédulos. Dios conquiste vuestros corazones para su gloria. Lo digo con solemnidad delante del Señor. Para concluir todo lo que hemos dicho en esta mañana, leamos el texto una vez más a partir del versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra de la cruz, en la palabra de Cristo, la palabra de su centralidad, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Recapitulemos antes de orar al Señor en esta mañana. 1. Cristo para Dios es precioso. Precioso en todos los sentidos. Y puesto que el Padre está perfectamente satisfecho con su Hijo, ha hecho del Hijo la fuente de salvación eterna para los creyentes y los perdidos. Defendamos con gran celo el mensaje del Evangelio de la suficiencia de Cristo. En segundo lugar, Jesús es precioso para los creyentes. Hemos visto que los creyentes respondemos diciendo amén a la opinión del Padre y amén a la opinión del Espíritu Santo. Amamos a Él y al contemplar su preciosidad vamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria. Y en tercer lugar, muy solemnemente, hemos sonado en esta mañana una fuerte advertencia a todo lo que no sois del Señor en esta mañana. Aunque seáis de familias cristianas, aunque vuestros cónyuges sean del Señor, Jesús es despreciable para los incrédulos. Tristemente acabamos resaltando en esta mañana la solemne realidad de que no todos ven a Cristo como precioso. Incluso los que se congregan en la iglesia física no ven a Cristo como precioso. Desde los días de Caín en adelante, los hijos de las tinieblas han perseguido a los hijos de la luz, y sucede lo mismo hoy en día. Dios será glorificado en los vasos de misericordia, y Dios será glorificado en los vasos de ira. Pase lo que pase contigo, Dios será glorificado en ti. Con solemnidad, con seriedad, con quebranto y con lágrimas predicamos estas verdades.
Y en esta mañana queremos que hoy sea un día de salvación y que Dios venza corazones en esta mañana para su gloria. No temas a los que pueden matar al cuerpo. Teme más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. En esta mañana mi oración por los salvos es que sigáis deleitándoos en Cristo, que prediquéis a Cristo como fanáticos locos perdidos. Y para vosotros que no sois del Señor, pido que hoy sea un día de salvación. Y pido que Dios selle en vuestros corazones la seriedad del estado en el cual estáis metidos. Yo tiemblo por vosotros. Yo lloro por vosotros en esta mañana. Oremos al Señor del Evangelio. Oremos al Señor de toda gracia. Señor, ¿qué podemos decir ante la exposición de tu texto en esta mañana? Te alabamos por esta preciosa palabra. Te damos gracias por la predicación sistemática, expositiva, que redescubrieron los reformadores en pleno siglo XVI. Y como esta forma de predicar levantó miles de iglesias sanas, fundamentadas en sana doctrina. Y Señor, es verdad que por haber descuidado este estilo de predicación, ya no tocamos verdades duras que no molan y que preferimos, Señor, pues descartar. Señor, ya te he pedido perdón en mi tiempo personal, pero te quiero pedir perdón aquí también públicamente por haber pecado, Señor. Por haber deseado no tener que tocar estos temas, Señor. Porque sé que, son fuertes y duros y son ofensivos. Pero Padre, como me recordó la cita del hermano Gruden, nunca debemos desear que tu palabra fuese escrita de otra forma. ¿Quién soy yo para cuestionar tu santa sabiduría? Señor, en esta mañana te pido perdón públicamente, Padre, y que sigamos como iglesia exponiéndonos de forma sistemática a la doctrina que tú has colocado aquí en las Escrituras. Guárdanos de escribir una Biblia conforme a nuestros antojos caídos. Protégenos del error de la idolatría, de fabricar a un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Señor, no te podemos domesticar. Y estas verdades las compartimos y no son agradables. Pero tú eres santo y perfecto y justo. Y cuando tú hablas, hablas con autoridad. Y no somos quien para cuestionarte. Oh hombre, como está escrito, ¿quién eres tú para que alternes con Dios? ¿Tira el vaso al que lo creó? ¿Por qué me has hecho así? Oh Señor, quítanos la prepotencia humana, arrogancia humanista que nos inunda el corazón de forma constante. Y derríbanos con tu cruz. Y que nos penetre en esta mañana el poder de la cruz de Cristo. Quita nuestros ídolos. Quita nuestro egocentrismo. Nuestro yo, solo pensando en nosotros mismos. Y dando igual si pisoteamos a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, con el fin de salirnos con la nuestra. Oh, derriba nuestro egocentrismo en esta mañana por el poder de tu cruz. Señor, hemos visto que para ti el Hijo es precioso. Y te damos gracias por esta verdad que es un bálsamo para nuestra alma. Y Señor, en esta mañana decimos gracias porque estamos de acuerdo con tu testimonio, porque tu Espíritu está en nosotros testificando de tu Hijo. Padre, tu Hijo es hermoso y te damos gracias por haberle enviado con el fin de salvarnos con su muerte expiatoria, como oró nuestra hermana Bianca al empezar. Gracias por el Hijo, Señor. Gracias por mandar a la perla de gran precio. Y Señor, queremos estar dispuestos a dejarlo todo para seguirte. Gracias, Padre, por todos los nacidos de nuevo aquí en tu iglesia.
Gracias por estos meses que hemos podido andar juntos y ver tu preciosidad siendo formada en ellos semana tras semana, mes tras mes, Señor. Sigue produciendo en nosotros esta santificación para que seamos más semejantes a ti, Señor. Pero Padre, no puedo dejar de orar en esta mañana sin considerar la tercera verdad que hemos tocado. Señor, entender que en tu elección has escogido un pueblo por pura gracia, por puro amor, pura misericordia. Nos frenaste en nuestra locura y por esta razón te alabamos. Pero también hemos visto que el peor juicio que hay de tu parte es permitir que el pecador siga en sus caminos, deleitándose en el lodo, oponiéndose a ti. Señor, queremos velar por nuestros padres inconversos, nuestros seres queridos inconversos, nuestros hijos inconversos. Te pedimos por salvación. Y te pedimos que a través de esta predicación tú selles esta realidad solemne en sus almas. Que sí, Señor, como tu pueblo, abrazamos a todos y amamos a todos. Pero no estamos aquí en tu iglesia jugando a la religiosidad evangélica. Aquí está en juego la vida eterna, la condenación perpetua. Señor, hoy que se cumpla lo que tú profetizaste en Isaías 33. Los pecadores se asombraron en Sion y espanto sobrecogió a los hipócritas. Señor, haz que los pecadores entre nosotros tiemblen. Haz que tiemblen. Haz que tengan pesadillas por la noche. Haz que no encuentren paz ni sosiego de alma hasta que no doblen su rodilla ante Cristo. Señor, da igual si nuestros hijos ganen 100,000 euros al año, o que sean súper famosos, o que sea gente muy importante. Queremos que sean salvos para tu gloria, Señor. Queremos lo primordial. Oh Dios, que hoy sea un día de salvación. Y nuestros seres queridos que no están aquí en la iglesia, oh Señor, a través de nuestra intercesión y lágrimas, alcánzalos para tu gloria, Señor. Convierte sus almas por tu gracia, Dios. Te pedimos a ti que lo hagas, Señor, porque nosotros no podemos. No podemos convertir el corazón, Señor. Predicamos y peleamos y razonamos, pero la salvación es del Señor. Extiende tu brazo, Padre. Extiende tu brazo, Señor, y salva para tu gloria, Señor. Salva para tu gloria, Señor. Ten misericordia, Padre, como tuviste misericordia de nosotros. Y enséñanos, Señor, a predicar, defender tu palabra, Padre. Te pedimos que hoy sea un día de salvación. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Sigamos intercediendo, hermanos. Sigamos orándole al Señor.